Descargo de responsabilidad. Los personajes de Halo, no me pertenecen todos los derechos a sus respectivos creadores, y también debo aclarar, que la historia no me pertenece, todos los derechos a su respectivo creador, Luis Giovanni López Fernbauno. Y sin más que decir, comenzamos. Capítulo 8. Espíritu Invencible, ubicación. Territorio del Gran Imperio Neferu / capital de la nación. Norte del continente. 3 de julio del año 1347, calendario de los habitantes del planeta. Situación actual: ha pasado casi 2 meses desde que el Imperio Neferu se hizo con todas las riquezas de Neus, con la cual no ha parado de usar para fortalecerse de manera monstruosa. Los reinos cercanos al territorio, que habían reforzado sus fronteras con soldados, terminaron por caer ante la fuerza abrumadora de Neferu, que empezó a expandirse sin parar hacia el sur, conquistando reinos, ciudades, pueblos y aldeas, provocando que empezaran los semi-humanos y no humanos de otras naciones a migrar hacia el sur del continente para escapar de la guerra que se aproximaba a sus reinos. El emperador de Oblivion reforzó las fronteras con la mitad de su ejército ante la posible invasión segura del Gran Imperio Neferu, que empezó a adentrarse en su territorio lentamente, por lo que también se ordenó a la otra mitad del ejército fortalecer puntos estratégicos en la capital con el fin de resistir, pues era consciente de que una victoria contra el ejército de Neferu era simplemente inexistente. Aunque sabía que llegaría a caer, al menos trataría de no dejársela fácil sin antes pelear con todas fuerzas. La expansión del Gran Imperio Neferu no solo provocó migración, sino que intensificó las tensiones entre imperios que se prepararon para lo peor ante la invasión de Neferu. Muchos de los emperadores ordenaron reclutamiento forzado, teniendo que quitarle a madres niños de apenas 11 años de edad que serían entrenados para defender a su imperio hasta su último aliento. Algunos reinos hicieron alianzas con los imperios, otros más crearon una alianza entre reinos donde ejércitos se unirían bajo una misma bandera con el fin de tener una oportunidad de poder defenderse del poder monstruoso de Neferu. Lamentablemente esas alianzas fueron en vano, pues reinos, ciudades y aldeas eran totalmente arrasadas, tomando a mujeres semi-humanas como no humanas como esclavas sexuales. Semi-humanos y no humanos eran tomados para trabajos forzados, y los más pequeños eran vendidos como simples sirvientes para ayudar en la casa, quienes eran tratados de maneras crueles cuando terminaban haciendo alguna cosa mal. Ubicación: desconocida. Tercer continente sin explorar, costas del territorio del Imperio Riseto de Light. Fecha desconocida. Anteriormente la capitana de la Guardia Imperial peleó contra soldados de élite de la realeza, quienes habían sido ordenados de asesinar a la tercera hija del emperador, quien no aceptaría a una descendiente débil. La capitana, con espada en mano, protegería a la pequeña niña, quien, aunque no poseía una esencia de maná más allá del nivel bajo, poseía otras cualidades para destacar contra sus dos hermanas, que la veían como un ser insignificante, pero la capitana no lo veía así. Aquella niña era noble, sincera, alegre pero tranquila, buena para tratar con las personas por igual sin importarles su clase. Aún con todo esto, su padre decidió deshacerse de ella solo porque no había nacido con una esencia de mana alta. Actualmente, después de haber escapado con la tercera princesa del imperio usando un fragmento azul escondido bajo su armadura, que terminó por teletransportarlas a un pueblo bastante grande al azar, donde la capitana cayó nuevamente de rodillas, sosteniendo con sus pocas fuerzas su espada como soporte. La tercera princesa, al ver el estado grave de Nori, trató de curarla con su magia de sanación, pero al ser muy débil solo logró darle mínimamente fuerzas para volverse a levantar, aunque seguía muy malherida. La capitana Nori reposó su mano en la cabeza de la pequeña princesa, que no dejaba de llorar por cómo se veía tan ensangrentada. Nori le habló para que dejara de llorar. «Escúchame, Nozomi», dijo con cierto esfuerzo a la pequeña princesa, quien alzó la mirada con lágrimas que recorrían sus mejillas. «No te abandonaré como lo hizo tu padre, no importa que tan herida esté, yo seguiré protegiéndote hasta mi último suspiro, porque eres alguien que me hizo ver desde un punto de vista diferente la vida y la verdadera oscuridad de la familia imperial». Nori lleva su mano detrás de la cabeza de la niña para acercar su frente. Igualmente ella se acerca pegando frente a frente en forma de demostrar su cariño que le tiene a la princesa, que deja de llorar para mostrar una sonrisa.
La capitana Nori después unos segundos hace su esfuerzo para ponerse de pie nuevamente, esta vez usando su fuerza en la espada para lograrlo. Una vez de pie mira a su alrededor a la vez que toma la mano delicadamente de la pequeña princesa que tiembla ante el frío. Nori, al ver cómo temblaba la niña, se quita la capa inmediatamente que llevaba como parte de su armadura como capitana imperial, abrigando a la princesa, pero se da cuenta que Nori empezaba a temblar de frío. «Nori, ¿tú también estás temblando?», pregunta la pequeña princesa muy preocupada por el estado de ella. «No te preocupes por mi princesa, ya estamos cerca de un pueblo, ahí podremos refugiarnos», apunta Nori hacia el pueblo que está a unas decenas de metros. En las calles del gran pueblo, la capitana Nori junto con la princesa caminaron por las calles del pueblo que parecía estar casi desolado debido por la nevada que cubría todo el pueblo bajo una capa blanca. Caminado más por los alrededores del pueblo, la capitana Nori vio el letrero de madera que daba la ubicación de un lugar para hospedarse. Tanto la capitana Nori y la princesa, al leer aquel letrero, se dirigieron inmediatamente, caminando casi 4 calles más hasta llegar al lugar, que era grande siendo de 3 pisos de alto. No perdieron más tiempo entrando al establecimiento donde un viejo los atendería amablemente, pero este se asustaría apenas miró el terrible estado de la mujer, que estaba muy ensangrentada y muy apenas podía seguir de pie, saliendo del mostrador para ayudar a la mujer, que venía acompañada por una niña abrigada por una capa azul. «¿Qué te sucedió?», pregunta muy preocupado el viejo del lugar. Nori tardó unos segundos en contestar, ya que no podía decirle que estaban escapando del imperio, por lo que tuvo que mentir sobre lo sucedido. «Un pequeño grupo de saqueadores nos emboscó cuando solo nos quedaba poco para llegar al pueblo, por lo que tuve que hacerles frente a esos malnacidos para defender a mi pequeña hermana. Aunque pude con algunos de ellos, terminaron por dejarme en este estado grave, pero al menos nos lo arreglamos para escapar de ellos de alguna manera», relató Nori en pocas palabras, pues sus fuerzas la estaban abandonando. El viejo del hospedaje la llevó a una de las habitaciones para recostarla en la cama y traer algunas cosas para poder curarla lo más rápido que podía, pues ya había perdido demasiada sangre. La princesa se acercó a Nori tratando de no llorar por el estado de Nori, a lo que ella solo acarició su mejilla, que estaba roja a causa del frío, dando a entender que estaría bien. El viejo del lugar regresó acompañada por su esposa, que ayudaría a curar a la grave capitana, ya que sabía cierto conocimiento avanzando para la sanación con esencia de maná. Nori ya no podía levantar su cabeza para ver quién era la otra persona que había entrado a la habitación. «¿Pero qué le pasó?», dijo asustada la esposa del viejo, quien preparaba las cosas para empezar la sanación. «Fueron atacadas por saqueadores que se refugian en el bosque, con los cuales tuvo que pelear para proteger a su hermana menor y poder escapar de ellos. Sin embargo, el enfrentamiento terminó dejando a ella en este estado grave. Si no nos apresuramos puede que ella pierda la vida, así que por favor cúrala», pidió el esposo, que extendió su mano con una pequeña bolsa de tela donde llevaba pequeños cristales verdes. Su esposa asintió, dejando las preguntas para después, y tomó la bolsa de tela que contenía los cristales verdes, de los cuales sacó unos cuantos a la vez que se acerca a la capitana Nori, que iba perdiendo la conciencia mientras su esposo junto con la niña salían de la habitación, pero la princesa se negaba a hacerlo, por lo que el viejo tuvo que cargarla para salir y dejar a su esposa se hiciera cargo. Al día siguiente, la luz del sol iluminaba la habitación donde se encontraba Nori reposando en la cama, quien empezaba a abrir los ojos lentamente, viendo borroso, pero poco a poco se fue aclarando su vista. Giró lado a lado para darse cuenta que estaba en la habitación del establecimiento de hospedaje. Fue entonces cuando se levantó casi al instante. Sin embargo, al hacerlo, la sábana que la cubría cayó, dejando ver la parte superior de cuerpo, donde no tenía nada, ni siquiera su sostén, cubriéndose inmediatamente con su brazo izquierdo, mientras con su mano derecha levantó un poco la parte de la sábana que cubría su cintura hasta sus pies. Percatándose que estaba totalmente sin ropa interior, miró alrededor de la habitación en busca de su ropa y su armadura, pero no estaban. Sin previo aviso, la puerta se abrió haciendo que Nori se cubriera con la sábana nuevamente, hasta que miró entrar a una mujer de mayor edad que sostenía una charola de metal y sobre ella llevaba un plato con carne, verduras picadas, puré de papa, un vaso con agua y unas galletas. «¿Cómo te sientes?», pregunta la mujer de mayor edad, quien dejó la charola con comida en uno de los muebles que estaba al lado de la cama. Nori no contestó, solo seguía tapándose con la sábana con una mirada de desconfianza.
Ya veo, no te preocupes, no tengo malas intenciones contigo ni con la princesa imperial, comentó la mujer tranquilamente, a lo que Nori reaccionó preocupada ante lo dicho. ¿Cómo sabes que ella es una princesa? Pregunta inmediatamente con preocupación. Primero debes calmarte y bajar tu tono de voz, que recuerda, estás en un lugar para hospedarse, por lo que debes ser discreta, dijo la mujer, que volteó hacia la ventana. Nori obedeció sin cuestionar, esperando una explicación por parte de ella. Bueno, si te preguntas cómo lo supe, fue fácil saber que la niña era una princesa, y eso se debe a su vestimenta, educación, la forma de hablar, su actitud y la belleza que heredó de su madre, que lo diferencia al instante de cualquier niña de aldea, pueblo y ciudad. Aparte de que ella es muy respetuosa y buena niña, pero me percaté que su esencia de mana no llega a superar el nivel bajo, explicó la mujer de gran edad, que miraba hacia la ventana observando el cielo. Nori se quedó analizando la explicación por un momento, dándole finalmente toda la razón a la mujer, que como era evidente, la princesa se comporta con elegancia y respeto a comparación de los niños de clase baja y media del imperio. Era muy evidente el comportamiento de la princesa, dice Nori, que volteó hacia la ventana viendo el cielo. Dime, joven capitana imperial, ¿por qué estás con una princesa en un pueblo como este? Preguntó la mujer con seriedad misma, que dirigió su mirada directa a Nori. Nori voltea a ver a la mujer con un rostro de sorpresa al decirle su rango que tenía antes de rebelarse contra la familia imperial, pero dejó eso a un lado enfocándose en la pregunta que le hizo la mujer de gran edad. Estuvo pensando si contarle o no, pero que podía esconder si ya sabía que la niña era una princesa del imperio. La princesa se llama Nozomi, tercera princesa del imperio Riseto de Light, es la menor de entre las tres princesas y la más cercana a tomar el poder cuando el emperador ya no pueda seguir a la cabeza del imperio, pero lamentablemente durante estos años que estuvo viviendo como una princesa era porque en realidad el emperador esperaba que la esencia de maná de Nozomi se fortaleciera conforme iba creciendo, pero nunca sucedió como esperaba. Por más que trataba la princesa de esforzarse, le era imposible, pues hasta un hechizo básico le costaba mucho realizarlo. Incluso sus hermanas comenzaron a alejarse de ella al ver que no progresaba en el área de la magia, aunque en otras áreas donde no requiere magia Nozomi superaba por mucho a sus hermanas, pero no era tomado en cuenta por el emperador, ya que, si no podía incrementar su esencia de maná, de nada servía que fuera buena en otras cosas, por lo que él, como también la emperatriz, terminaron decepcionados de su tercera hija, que era una deshonra para la familia imperial. Aún con todo esto en su contra, Nozomi seguía dándolo todo para demostrar que no estaba tomada, y cuando llegó el día, el emperador ordenó a un grupo de guardias de élite asesinar a su propia hija. Yo también recibí la orden de confirmar la muerte de la tercera princesa, tomé mi espada temblorosa y me dirigí junto con los guardias de élite a la habitación de Nozomi. Cuando llegamos a la entrada de su cuarto, ordené a los guardias que se quedaran afuera, pues yo sería la quien terminaría con la vida de aquella niña. Todos obedecieron mi orden, entrando yo sola a la habitación de la princesa para luego escuchar cómo dos guardias cerraban la habitación para no dejar escapar los gritos de agonía de la pequeña niña. Me acerqué silenciosamente a la cama de ella temblorosa. Cuando estuve cerca de ella pude verla como dormía tranquilamente abrazando su muñeca misma, que al verla me llegó ese recuerdo del día que se la regalé. Aquella vez lloraba porque no lograba realizar un hechizo para crear fuego desde su palma de la mano. Por más intentos que hacía, nunca lo consiguió, pero yo siempre trataba de animarla todos los días, pues era su mentora la encargada de enseñarle todo sobre el conocimiento de la magia y cómo usarla correctamente desde que su padre me dio esa misión. Pero en cambio, con el pasar del tiempo, empecé a verla más como una hermana menor que como una alumna más de las que tanto enseñé. Desde que me convertí en capitana imperial, sentí afecto por ella, siempre la animaba de diferentes maneras, incluso llegamos a jugar cuando tuvimos oportunidad de que nadie nos viera en el inmenso jardín. Por ello, yo no levantaría mi espada para asesinarla. Fue entonces que empuñé con más fuerza mi espada, no para seguir las órdenes del emperador, sino para defenderla con mi vida. Cuando escuché que abrieron la puerta los guardias de élite, que al no salir de la habitación, entraron para confirmar que había acabado con la vida de la princesa, pero la vida que acabaría
sería la de ellos, relató Nori con un cara edad. Sintió un poco de lástima, pero a la vez un odio hacia el emperador y la emperatriz, solo porque su hija era débil a causa de su esencia de maná, ya que al no ser poderosa en la magia como sus hermanas mayores, terminaba siendo una vergüenza para la familia que estaba cegada por orgullo y poder, cosa que la tercera princesa no reflejaba, al contrario era tranquila y amable con cualquier persona. La mujer no dijo nada, solo miró hacia la ventana pensativa por lo que tuvo que hacer esta joven capitana para salvar a aquella niña. Es raro que capitanes imperiales hagan lazos muy fuertes con parientes de la familia imperial, pues su responsabilidad solo es protegerlos y en un caso donde no haya opción entregar su vida para salvarla de ellos, pero tú no solo demostraste tu deber de proteger, sino que trataste a la princesa como una hermana menor que protegiste aun cuando su padre te ordenó matarla, te negaste. El cariño que le tienes a esa pequeña es realmente puro. Ahora el problema será que deberás esconderla porque tarde o temprano acabarán por encontrarla y si es así ya sabrás cómo terminará, mencionó aquella mujer que dirigió su mirada a Nori por unos segundos antes caminar hacia la puerta de la habitación. Nori agachó la cabeza pues recordó muchas cosas que hizo anteriormente de las cuales se arrepiente mientras miraba sus manos, recordando cuántas vidas inocentes arrebató por simples órdenes del emperador, a punto de derramar lágrimas del por qué se dejó cegar por orgullo y poder. La mujer de gran edad notó el cambio de emoción de la capitana. Lo que hayas hecho en el pasado no se puede cambiar ni borrar, solo tendrás que vivir con ello, pero lo que aún puedes cambiar es el futuro. Por venir de esta manera podrás dejar aquel pasado atrás y rehacer tu vida nuevamente. Sin embargo, aún tienes a una niña que deberás cuidar, por favor nunca la abandones, dijo por último la mujer antes de salir de la habitación y cerrar la puerta. Nori alzó la mirada al escuchar aquellas palabras de la mujer que la hicieron derramar unas lágrimas para luego cerrar sus puños lentamente con un nuevo objetivo, y era el buscar escapar del continente de alguna manera. Ubicación: frontera norte del territorio de Lunsk / Ciudad Nueva Terra, anteriormente territorio del caído Imperio Sul, norte del continente. 8 de mayo del 2561, calendario de Lunsk. 55 días después de haber evacuado a los habitantes semi-humanos del pueblo asediado por monstruos anteriormente, 4 equipos de reconocimiento compuestos por marines que avanzaron por el territorio sin explorar bajo el mando del sargento Edwin, que informaba cada cierto tiempo. Durante su reconocimiento olieron que el aire del bosque empezaba a oler a humo, por lo que el sargento puso en alerta a los equipos. Cuando avanzaron más descubrirían no muy lejos un pueblo que estaba siendo atacado por monstruos que masacraban a todo pueblerino, por lo que el sargento ordenó a sus marines prepararse para el combate. Apenas arribaron al pueblo empezó una masacre contra los monstruos a la vez que rápidamente se evacuaban a los semi-humanos. Durante el combate contra aquellos monstruos se logró hacerlos retroceder. No tardaría mucho para que los refuerzos llegaran para ayudar con la eliminación de estos bastardos, que fue casi inmediata debido al poder de fuego de las armas, mientras que marines distribuían comida a los semi-humanos a la vez que médicos curaban a los heridos graves y varios al borde de la muerte. Aunque todo parecía haber terminado, la tranquilidad no duró mucho cuando un francotirador de los marines alertó que a 2 kilómetros se acercaban alrededor de 40 combatientes a su posición, lo cual provocó que todos tomaran sus posiciones defensivas para recibir a los hostiles. El sargento Edwin envió a uno de sus hombres para hacer contacto pacífico con estos imperiales. En cuanto les informó mejor sobre la descripción de estos supuestos hostiles, que en realidad eran imperiales. Los soldados imperiales al llegar al pueblo solo vieron destrucción y sangre por todas partes. Sin embargo, no había cuerpos de los pueblerinos ni de monstruos, por lo que se adentraron más. No tardaron mucho para que la capitana de los imperiales se topara con un sujeto extraño de armadura café que portaba algún artefacto raro en sus manos, mismo que trató de hablar de manera pacífica. Lamentablemente sería inútil ante la actitud hostil de la capitana, que terminó provocando al marine que fue atacado. Apenas lo ordenó aquella semi-humana imperial, sin esperarse que acabarían con compañeros muertos y el resto rodeado por las fuerzas de Lunsk, que apuntaban sin dudar a dispararles.
Después de que fueran desarmados los imperiales por parte de los marines que luego los llevarían al punto donde se hallaban los pueblerinos refugiados, siendo tratados de buena manera sin hostilidad, la capitana fue separada de los demás para ser llevada con el sargento Edwin, pero al hacerlo tendrían una pequeña pelea que terminaría por llevarla cargando hasta donde estaba el sargento. Una vez que estuvo la capitana imperial frente al sargento, donde mostraría agresividad contra él, sin embargo el sargento le dejó en claro que si no se calmaba tomaría la decisión de matarlos. Solo así la semi-humana se calmaría y por fin podrían conversar, donde la capitana miraría crédulamente al sargento, pues difícil creer que eran humanos. Para mala suerte, otra horda de monstruos se aproximaba al pueblo, teniendo que evacuar a los semi-humanos en los Pelicans, donde también el grupo de imperiales serían evacuados, aunque al principio la mayoría de marines se negaba a llevarlos por lo que había pasado con su compañero, pero el sargento dio la orden de que serían llevados sin importar lo que sucedió. El marine que escoltaba al sargento Edwin cedió su asiento para la capitana imperial, ya que él estaría en la entrada trasera del Pelican cuidando junto con el sargento, que irían parados agarrándose de uno de ellos tubos laterales. Enseguida los propulsores se encenderían provocando levantamiento de tierra y lentamente empezaría a ascender para momento después alejarse del pueblo a una velocidad impresionante, dejando a todos los semi-humanos que iban en el Pelican con los ojos muy abiertos. 13 minutos después, base Breston de Luns y la capitana imperial como sus soldados seguían desconfiando de los marines y hacia dónde los llevaban, a lo que antes de darse cuenta ya habían llegado a la frontera del territorio de Luns, más precisamente a la base. Inmediatamente los Pelicans descenderían, aterrizando suavemente en el área de aeronaves de la base. Al mismo tiempo equipos de marines se movilizaban para recibirlos, de entre los cuales un capitán del cuerpo de marines fue el primero en dirigirse contra el sargento Edwin apenas esté bajo del Pelican junto con el marine que lo escolta. Llevar a los heridos al hospital de la base ya, ordenó el capitán a los médicos mientras se acercaba al sargento Edwin. ¿Qué significa esto, sargento?, preguntó enojado, pues al ver entre los pueblerinos semi-humanos a los imperiales que también bajaban le provocó un desagrado. Deme un minuto para explicarle, capitán, contestó el sargento Edwin apenas vio el cambio de actitud hacia los imperiales. Expliqué, dijo el capitán. Como sabemos, los pueblos tanto de semi-humanos como de no humanos son vulnerables a los ataques de saqueadores, mercenarios y monstruos, siendo este último por el cual ordené traer a los semi-humanos a la base, pues no estábamos en una situación favorable, ya que necesitábamos atención médica para los heridos más graves, puesto a que con los médicos que contábamos no se daban abasto para curarlos, y para empeorar otra horda de monstruos se aproximaba nuevamente al pueblo, pero esta vez siendo casi el doble de enemigos, por lo que tuve que evacuar. Sin embargo, no contábamos con que antes de que apareciera otra horda un grupo de imperiales llegaría al pueblo recién librado de monstruos, y entre tantas cosas terminaron en medio de la evacuación, pero escuché, me haré cargo de ellos, trataré de que no se provoquen conflictos o al menos minimizarlos, explicó el sargento Edwin, que se notaba un poco nervioso ante la mirada del capitán. Bien, tenga en cuenta que cualquier situación que provoquen estos imperiales dentro de la base serán expulsados lejos a su suerte, y si llegan a herir a personal de la base, de por hecho que serán rellenados como los pavos navideños a más no poder. Recuerde que estos imbéciles son fieles a su estúpido emperador y no dudarán en besarle el trasero si se los ordena. ¿Entendió, sargento?, advirtió el capitán al sargento Edwin, al cual no dejaba de ver de manera molesta. Entendido, capitán, respondió el sargento, que hizo un saludo militar. Excelente. Ahora, marines, llevar a los pueblerinos semi-humanos a hacerles los exámenes médicos e informarme que no son portadores de enfermedades. Ya después veremos dónde serán ubicados. Los imperiales, dejarlos solos con el sargento Edwin son su responsabilidad, ordenó el capitán, que miró al sargento Edwin, asintiendo antes de retirarse junto con unos pocos marines que lo escoltan. Ahora me arrepiento de haber traído a los imperiales, dijo desanimado el sargento, que agachó la cabeza. No se lo tome mal, pero la verdad yo los hubiera dejado en el pueblo a su suerte. Con el hecho de que atacaron a uno de los nuestros, hicieron que se ganaran el odio de todos, comentó el marine que lo escoltaba.
Sí, lo sé, pero ya está hecho, ahora debo encargarme de esto, contestó el sargento Edwin, que se mostraba ciertamente preocupado por el comportamiento que mostrarían los imperiales con otros semi-humanos pertenecientes a otras naciones. El sargento se volteó hacia los imperiales, que seguían sentados en los asientos del Pelican, notando la obvia desconfianza hacia él. Ustedes vienen conmigo, si se niegan entonces ordenaré a mis marines que los bajen a patadas en el culo, así que bajan por las buenas o por las malas, dijo seriamente a la vez que tenía su rifle MA-5B recargado en su hombro. Los imperiales no se movieron hasta que la capitana imperial fue la que se puso de pie y bajó tranquilamente del Pelican. Luego volteó a sus soldados, a quienes miró de una manera autoritaria, los cuales también, al sentir la mirada de su capitana, dejaron sus asientos, bajando inmediatamente de la aeronave, mientras el piloto solo veía todo lo que pasaba. Excelente elección, síganme, dijo el sargento, que empezó a caminar a la vez que el marine estaba alerta si actuaban sospechoso los imperiales. Durante la caminata los imperiales observaron todo el movimiento que se llevaba a cabo sin parar en la base, desde equipos de marines o soldados del ejército subiendo a sus respectivos Warthogs hasta subiendo a Pelicans o Falcons, que los llevaría hacia una nueva operación de reconocimiento en el territorio norte. Uno de los soldados imperiales miró hacia el cielo, sin esperarse que en el cielo una fragata pesada estaba cuidando el espacio aéreo, quedándose boquiabierto al ver en todo su esplendor al gigante reposando en el cielo. Este mismo soldado imperial apuntó con su dedo para mostrarles aquel monstruo que descansaba sobre encima de ellos. Estos, al ver hacia el cielo poniendo más detalles sobre dónde apunta su compañero, también quedaron con los ojos muy abiertos, como la capitana imperial, que no podía creer lo que veía. Claramente el marine, al ver sus caras, se rió entre sí, pues ahora ya deberían saber en qué posición se hallaban. ¡Ey, muévanse!, gritó el sargento Edwin, que se dio cuenta al voltear que los imperiales, como su escolta, se habían quedado atrás para observar la fragata que estaba varada en el cielo. Entonces se apresuraron alcanzando al sargento. Después de unos pocos minutos llegaron a un edificio de la base donde serían asignados sus habitaciones, aunque estas parecían ser más una celda que una habitación con nula tecnología, solo teniendo cosas muy básicas. Los imperiales, al darse cuenta que serían encerrados por estos sujetos de armaduras blindadas, se voltearon para enfrentarlos, pero la capitana los detuvo antes de que cometieran esa estupidez. Pronto otro equipo de marines aparecería llegando al otro lado del pasillo, los cuales eran médicos que se encargarían de checar a los semi-humanos imperiales para asegurarse de que no eran portadores de enfermedades. Después de ser checados y despojados de sus armaduras como sus armas cuerpo a cuerpo, se les dio a cada semi-humano ropa cómoda para luego ser enviados a sus respectivas habitaciones, ya que mañana empezarían a interrogarlos para obtener información que fuera útil para la UNSC sobre este planeta y las naciones que faltan por descubrir. 2 meses después, ha pasado casi 2 meses desde que los soldados imperiales fueron capturados por los marines del UNSC, donde casi un mes estuvieron encerrados en las habitaciones siendo interrogados constantemente por personal del UNSC, que obtuvieron información interesante de cómo son las clases sociales en un imperio, niveles o categorías para identificar un individuo, sobre su manejo sobre la magia, estructura militar que poseen más detalladamente, economía, idiomas, un poco más sobre la cultura, pero lo más importante era si había más imperios poderosos en el continente, siendo la capitana la que proporcionó aquella información, dando a conocer al más poderoso gran imperio Neferu, que estaba creciendo a una velocidad imparable. Al mismo tiempo, se expandía conquistando otros imperios y reinos que estuvieran cercanos, lo que provocaba la migración de semi-humanos y no humanos hacia otras naciones al sur en busca de refugiarse de la esclavitud y masacre que estaba desatando el gran imperio Neferu. Toda esta información fue enviada al capitán Edric, quien se enteraría de cada detalle que contenía el informe, pero por el momento no haría movilización de tropas ni de comenzar una operación a gran escala, puesto que tenía otros objetivos en mente, aunque no dejaría que esta situación se pusiera peor. Ciudad Aliena, construido por la UNSC para refugiar y proteger a los semi-humanos que perdieron todo al ser atacados por monstruos y saqueadores. Durante casi un mes que han vivido los imperiales en la Ciudad Aliena, construido por la UNSC y bajo protección de este, han visto cómo semi-humanos de otros imperios o reinos conviven pacíficamente sin signos de sentirse superiores entre ellos, al contrario, se ayudan mutuamente y se cuidan entre todos.
Los niños van al colegio enseñados por profesores sobrevivientes a anteriores ataques de monstruosos saqueadores que no solo enseñan lo más común, que era sobre la magia, sino que también enseñan conocimientos sobre filosofía, ciencia, matemáticas, tecnología básica que ha proporcionado la misma UNSC, algo que era nuevo en varios aspectos, pues estos eran conocimientos muy poco investigados por parte de la educación imperial. Los trabajos eran bien pagados sea cual sea a lo que se dedicarán los semi-humanos, lo que creó una economía independiente para ciudad, que era bastante fuerte puesto a que muchos semi-humanos eran herreros, artesanos, granjeros, albañiles, panaderos, magos sanadores, carniceros, inclusive se tomó en cuenta los aventureros, etc. Por otra parte, la seguridad de la ciudad era realmente impenetrable gracias a los equipos de marines conformados en su mayoría por mujeres que estaban armadas hasta los dientes, quienes pasaban en sus vehículos de transporte M831 por las calles, asegurando y manteniendo la tranquilidad de la ciudad a la vez que Falcons sobrevolaban la ciudad asegurando el espacio aéreo del territorio. A veces los marines se detenían cerca del mercado de la ciudad para comer los platillos que preparaban los semi-humanos, ya que la higiene era por mucho mejor a comparación de cuando estos semi-humanos vivían en sus pueblos. Los semi-humanos al ver a los marines pasar saludaban alegremente agradecidos por haberlos salvado de un infierno que ya estaba asegurado para ellos, gracias a la intervención de los marines que aniquilaron a los monstruos con facilidad, preservando la vida de los pueblerinos para después a estos proponerles formar parte de la UNSC como un ciudadano, aceptando los semi-humanos con inseguridad, pero con el tiempo se darían cuenta que la vida que conocían mejoraría radicalmente en todos los aspectos. Ubicación. Frontera noreste del territorio del UNSC cercano al Imperio Balcet y Reino Albem noreste del continente. 8 de mayo del 2561, calendario del UNSC, Ciudad Falmar, parte del Imperio Balcet, territorio de semi-humanos. Anteriormente el sargento Lex observa como un joven de pelo plateado que vestía una armadura de gran imponencia con capa blanca pasaba entre los guardias quienes saludan llevando su puño al pecho en señal de respeto. Este joven llevaba una espada de gran tamaño de color azul oscuro. Detrás de él aquella mujer lo seguía tranquilamente. Este mismo joven se detuvo a poco menos de 1,5 metros frente al sargento Lex, quienes se mirarían uno a otro con cierta tensión a la vez que los guardias empuñando sus espadas en su mano derecha miraban a los soldados del ejército de UNSC con un aura de superioridad. Al ser el casi el doble de combatientes, uno de los soldados del UNSC no se contuvo más mostrando el dedo medio. Actualmente al instante un compañero toma del antebrazo al soldado que mostró el dedo medio bajándolo para evitar un enfrentamiento en medio del mercado. Por suerte los guardias no entendieron qué significaba ese gesto, pero aún así era mejor para los soldados del ejército mantenerse calmados y aguantar la actitud de estos guardias. El sargento Lex seguía frente a frente con el capitán de la Orden de Caballeros de Balcet, quien tan solo miraba a los soldados del ejército con desconfianza y preocupación de que fueran saqueadores o peor un grupo de mercenarios, ideando varias maneras para eliminarlos si atacaban primero, pero en ese momento el sargento Lex habla al mismo tiempo comienza a extender su mano, a lo que la reacción del capitán de la Orden de Caballeros de Balcet fue dar por poco un paso atrás a punto de activar un ataque mágico, pero inmediatamente lo canceló al percatarse que solo extendió su mano hacia él dando a entender que venían en paz y no con malas intenciones. Me llamo Lex, sargento primero perteneciente al ejército del UNSC y venimos con intenciones de hacer un contacto pacífico de ser posible, ya que nuestro objetivo es llegar a un tratado de paz con su nación. Se presentó el sargento, quien explicó el motivo de hacer presencia a la vez que esperaba también que el chico de cabello plateado extendiera su mano. El capitán de la Orden de Caballeros de Balcet veía con un poco de desconfianza, pero después de varios segundos finalmente toma la mano del sargento, moviéndolo de arriba hacia abajo como gesto de amistad entre ambos bandos. Soy el capitán Archer de la Orden de Caballeros de Balcet, presentándose el capitán Archer todavía con preocupación sobre estos tipos y sus ocultas intenciones. Bienvenidos Falmar, una ciudad que forma parte del Imperio Balcet, dijo con cierto tono de voz inseguro. He de decir que una ciudad bastante grande y hermosa, sinceramente, comentó el sargento Lex observando a su alrededor los edificios de la ciudad. No quiero sonar grosero, pero quisiera saber quiénes son ustedes más a detalle y a qué nación pertenecen.
Preguntó el capitán Archer curioso ante la extraña armadura blindada de estos forasteros que veía con atención de pies a cabeza. De ser así, entonces me gustaría hablar de ello en privado, dijo el sargento Lex, que estaba dispuesto a explicarle, a lo que el capitán Archer solo levantó su mano en indicación a sus guardias que podían aguardar sus armas, los cuales volvieron a meter sus espadas en sus respectivas fundas. Bien, sígame por aquí, pero antes de eso solo podrá llevar a 3 soldados con usted, comentó el capitán Archer, a lo que el sargento Lex aceptó, eligiendo a 3 soldados, en su mayoría cabos de primera, puesto que tenían más habilidad para combatir cuerpo a cuerpo. El resto tendrá que quedarse a esperar, aunque sí les permitiré que puedan seguir viendo y comprando en el mercado, incluso ver locales, con la condición de que no provoquen problemas, dijo el capitán Archer por último antes de irse junto con el sargento Lex. Una gran parte de los soldados del ejército de Lunsk se subieron a los Warthogs para descansar, en lo que el sargento Lex llevaba a cabo un trato pacífico con el capitán de la Orden de Caballeros. Otros soldados siguieron viendo en el mercado hasta que algo les llamara la atención para comprarlo, aunque no dejaban de ser observados por los semi-humanos de manera curiosa, como temerosa ante su presencia en el mercado. Poco a poco el temor entre los semi-humanos iba desapareciendo al ver que estos extranjeros compraban objetos comunes pagando con monedas de alto valor para lo poco que costaba, dejando a los vendedores con los ojos muy abiertos. Gremio de aventureros de la ciudad. Ilustración de referencia de un gremio de aventureros. Por dentro, 2 soldados se separaron de los demás compañeros, dejando el mercado para pasearse tranquilamente un poco por la ciudad, caminando por una de las calles con cierta pasadera de semi-humanos, quienes volteaban a verlos con cara de confundidos, pues nunca han visto ese tipo de armaduras, a lo que 2 soldados solo ignoraban las miradas de estos semi-humanos. Pronto llegarían cerca de un edificio de 3 pisos, donde verían entrar y salir a semi-humanos y semi-humanas con armaduras diferentes en equipo con otros de su raza, entre los cuales uno de ellos sostenía en su mano un pergamino que mostraban a sus compañeros para después marcharse apresurados. Esto llamó la atención de uno de los soldados de Lunsk, que volteó hacia su compañero. ¿Entramos?, preguntó con mucha curiosidad el soldado a su compañero, quien asiente en respuesta. Hey, antes de entrar, atento a tu alrededor, que no sabemos qué tipo de sorpresas no pueden aparecer, comentó el compañero, que comenzó a caminar. Entendido, dijo emocionado el soldado, que alcanzó a su compañero, deteniéndose los dos en la entrada para traducir con sus gafas el letrero de madera que tenía escrito Gremio de Aventureros de Balcet. Los 2 soldados entraron sin perder más tiempo, con rifles en mano, sin apuntar donde al entrar serían recibidos por un ambiente bastante ruidoso por los mismos grupos de aventureros, que platicaban sentados mientras comían y bebían alcohol. Otros se encontraban de pie frente a un pizarrón donde hojas de misiones estaban puestas para ser elegidas. No tardaron en llamar la atención de casi todos los aventureros del gremio, quienes observaban confundidos por la armadura extraña café de estos 2 tipos, pero de igual manera ignoraron las miradas los soldados para acercarse a recepción, donde una linda recepcionista rubia atendía, solo que estos momentos se encontraba ocupada leyendo unos pergaminos importantes, sin darse cuenta que se aproximaban los 2 soldados de Lunsk, notando algo extraño en la chica. Ah, buenas tardes, habló educadamente uno de los soldados de Lunsk hacia la recepcionista, quien deja de leer para alzar su mirada repentinamente. La recepcionista, apenas verlos, se sorprende un poco, puesto a que nunca ha visto ese tipo de armaduras cafés, ni la vestimenta por debajo de estas, que era muy diferente a lo usado en el pueblo. Disculpe si la interrumpí, ¿podría proporcionarnos información sobre el trabajo de los aventureros? ¿Y cómo podría convertirme en uno?, preguntó el soldado de manera amable, lo que impresionó un poco a la recepcionista, que muy rara vez le tocaba atender este tipo de personas educadas, ya que la mayoría de aventureros son muy impacientes y en ocasiones son groseros. Lo siento, no los vi acercarse por andar leyendo. La recepcionista se inclina levemente mostrando disculpas ante los 2 soldados. No es necesario disculparse, nosotros entendemos que también tiene cosas importantes que atender, comentó uno de los soldados, que movía su mano derecha para que se detuviera, pero en ese momento él notaría una cicatriz en el hombro de la recepcionista que apenas era visible, ya que su cabello rubio lo tapaba. Esperen un segundo para proporcionarles esa información, responde la recepcionista, que enseguida busca apresurada en su lugar un pergamino mismo que abre para ponerlo en el mostrador.
Los dos soldados de Lunsk miran que saca un pergamino que abre para después voltearla para que los dos soldados puedan ver el contenido escrito en ella. Al instante las gafas de ambos soldados traducen las palabras del pergamino a su idioma. Bueno, aquí viene escrito de manera muy detallada lo que es un aventurero y lo que necesitas para convertirte en uno como tal, dice la recepcionista, que muestra una sonrisa a los dos soldados. El trabajo de un aventurero consiste en atender solicitudes y resolverlas, las cuales son expedidas por el gremio de aventureros. Los roles principales de los aventureros incluyen cazar goblins, matar monstruos de dificultad fácil hasta élite, brindar protección a figuras importantes, recolectar materiales raros, encontrar tesoros en ruinas, defender pueblos, cazar demonios, buscar a personas perdidas en los bosques, etc., explica la recepcionista en pocas palabras. Entiendo, ¿y qué se necesita para convertirse en uno? Pregunta el mismo soldado de Lunsk. Tener un gran espíritu de aventurarte a lo desconocido, teniendo en cuenta que las probabilidades de regresar con vida son muy bajas. Lamentablemente me ha tocado ver muchos jóvenes con un gran espíritu de explorar el mundo, sin embargo la primera misión que toman resulta en su muerte, contesta la recepcionista con un tono voz en sus palabras de tristeza por los desafortunados. Lamento escuchar eso último, dice el soldado de Lunsk. Oh, lo siento, no quería desanimarlos con eso que dije, pero si ustedes están muy dispuestos a volverse aventureros, entonces puedo inscribirlos inmediatamente al gremio, dice la recepcionista, mostrando un leve sonrisa que parecía ser forzada. Claro, el soldado es interrumpido por un golpe de codo por parte de su compañero, que lo mira con cara de ¿qué carajos estás haciendo? Permítame un momento a solas con mi amigo, dice el compañero del soldado a la recepcionista, quien asiente. Oye, idiota, ¿qué crees que estás haciendo? Pregunta enojado su compañero, ya que lo que había entendido al entrar a este lugar era solo obtener información, no a convertirse en aventurero. Simplemente inscribiéndonos como aventureros, responde el soldado, que voltea hacia atrás para ver que la recepcionista mostrando su dedo índice para hacerle entender que les diera un minuto más. Grandioso, ¿no te pusiste a pensar qué hacer? Esto puede traernos problemas y no solo a nosotros dos sino a todo el pelotón, comentó el compañero, que lo mira con ganas de meterle un puñetazo en la cara. Ey, relájate, dijo el soldado, que se quitó el brazo de su compañero de sus hombros. Confío en el sargento, logrará fácilmente hacer un trato pacífico con los semi-humanos, por ello no temo a las consecuencias de hacer esto, dijo por último el soldado antes de acercarse nuevamente a la recepcionista. Entonces, ¿ya han decidido? Pregunta la recepcionista mostrándoles una sonrisa. Claro, contesta el soldado, que mira a la recepcionista, que saca dos pergaminos para ser llenados con información personal, pero su compañero mueve su mano de un lado a otro, negándose, por lo que la recepcionista aguarda ese pergamino. El soldado toma una pluma y empieza a rellenar el pergamino con los datos necesarios que le pide, llegando al punto de poner el nombre del planeta en el que nació. Una vez que acabó, la recepcionista lee para asegurarse que todo lo escrito esté bien, sin embargo, al leer se da cuenta de varias cosas que no comprende, mirando seguido al soldado, que espera tranquilamente que sea aceptado. La recepcionista, aún con muchas dudas, acepta la solicitud, enrollando el pergamino para después sacar una bola de cristal que pone encima del mostrador, a lo que el soldado solo mira extrañado. Bueno, para finalizar debo analizar tu poder que tienes sobre la magia y así podré darte un rango más alto o bajo dependiendo de tu nivel, explica la recepcionista, que toma la mano del soldado poniéndolo encima de la bola de cristal. De repente un brillo sale de aquella bola de cristal, dejando al soldado con los ojos entrecerrados por un momento hasta que el brillo disminuyó por completo. Listo, ahora veré qué muestra el cristal, dice la recepcionista, que observa los estatus del soldado abriendo los ojos impactada por lo que muestra la bola de cristal, pero no porque mostrará un poder abrumador la bola de cristal, sino que reacciona de esa manera al leer la raza a la que pertenecía. Estatus: nombre del aventurero: Adrián, raza humano, edad 24 años, estado de salud excelente, fuerza, resistencia, poder mágico ninguno, técnicas mágicas ninguno, poder de ataque mágico ninguno, poder defensivo con magia ninguno, habilidad de combate con armas cuerpo a cuerpo. Rango de aventurero: madera, el rango más bajo que se le puede dar a un aventurero novato, puesto que muchos, al tener esencia de maná, normalmente su rango común está por encima de porcelana.
La recepcionista alzó la mirada mostrando un cambio de actitud de amable a uno de asombro. Esto fue percibido inmediatamente por los dos soldados, que hizo que el compañero de atrás se preparara para lo peor que estaba por venir, pero en cambio la recepcionista no se alteró, al contrario mostró una sonrisa al mismo tiempo que lágrimas comienzan a recorrer sus mejillas, a lo que Adrián voltea hacia su compañero, que tampoco entiende qué sucede. Adrián se acerca para saber por qué empezó a llorar. ¿Estás bien? ¿Por qué estás llorando?, pregunta Adrián, preocupado ante el cambio repentino de la recepcionista. Sin esperarse que ella lo abrazaría, apenas se acercó lo suficiente. No sabes lo mucho que me alegra saber que aún haya humanos como yo vivos, dice la recepcionista cerca del oído de Adrián con un tono de voz que estaba a punto de romper en llanto, a lo que Adrián la abraza al escuchar aquello. ¿Eres una humana? ¿Cómo has sobrevivido todo este tiempo? ¿Y hay más humanos en esta ciudad?, pregunta Adrián consecutivamente ante la revelación de la recepcionista, que no lo deja de abrazar, a lo que ella habla nuevamente. Soy la única humana en esta ciudad que fui comprada por el dueño de este gremio y me ha mantenido trabajando para él sin descanso, aguantando sus castigos cuando hago cualquier cosa mal, explica la recepcionista temerosa, mirando lado a lado, soltando a Adrián sin dejar de llorar. Adrián, al escuchar lo que tuvo que pasar y sigue pasando, le provocó un enojo hacia los semi-humanos que trataban como simples objetos a los humanos de este planeta. Informa que encontramos una humana en la ciudad ahora. Ordena Adrián a su compañero, que inmediatamente avisa a los demás del pelotón por medio de su com, que apenas escuchan lo que acababan de encontrar sus dos compañeros, provocan que una parte del pelotón se movilice hacia su ubicación, pasando rápido por las calles de la ciudad. Adrián mira discreto a su izquierda, observando que se acercan 5 aventureros, quienes no parecen que vengan con una actitud amigable. No sé si escuche mal, pero creo que alcance a oír la palabra humana, dijo en alto el líder del grupo de aventureros, que movió una de sus orejas de su cabeza, llamando la atención de todos los aventureros del gremio. Tanto Adrián como su compañero muestran una mirada de repudio a este grupo de semi-humanos que se acercan amenazantes para después detenerse a menos de 2 metros. Adrián cierra su puño con una gran fuerza. Se equivocan, solo les estaba dando información a estos nuevos aventu. La recepcionista trata de intervenir explicándoles, pero es interrumpida por el líder del grupo. Silencio, zorra. No sabes lo mucho que los sin esperarse un puñetazo se hunde en el rostro del líder, que lo tumba bruscamente contra el piso del gremio, mientras el resto del grupo de aventureros, como todo demás aventureros que comían y bebían en el gremio, miran impactados a Adrián, que está frente a frente con el resto del grupo aventureros. ¿Y bien quién sigue?, dice Adrián, que los mira sombríamente. Inmediatamente el más fuerte del grupo alza su mazo para aplastar a Adrián, quien al instante se mueve hacia la izquierda, aprovechando aquel impulso para acertar un codazo en la cara de la maga semi-humana, que cae al piso. Otro aventurero del grupo desenfunda sus dagas, pero antes de que pudiera tan siquiera lanzar una, el compañero de Adrián le mete un tremendo culatazo con su rifle M40 a un lado de su mandíbula, tumbándole varios dientes por el golpe, dejándolo fuera de combate, quedando solo el fuerte, que alzó nuevamente su mazo para aplastar al compañero de Adrián, que reacciona rápido, rodando de espaldas hacia atrás, evadiendo el ataque, a la vez que Adrián de un brinco se monta encima de la espalda del semi-humano, colocando sus rodillas en cada hombro, a la vez que alza su brazo derecho, que dobla en el momento que golpea en la cabeza al semi-humano con su codo con tanta fuerza que le saca sangre y le provoca una fractura craneal, haciendo que el semi-humano deje caer su mazo al mismo tiempo que Adrián se baja de un impulso, mientras él sin moverse. Todos los aventureros presentes se mostraban estupefactos ante lo que acababan de ver, a excepción de los aventureros de alto rango. Adrián entonces camina hacia la recepcionista, deteniéndose frente a ella, tomándola de la mano suavemente. Tú vienes con nosotros, dijo Adrián, quien la jala hacia él, pasando su brazo por la espalda de la recepcionista para cargarla, pasándola por encima del mostrador hasta que pisa nuevamente. La recepcionista no podía creer lo que acaba de ocurrir, puesto a que la bola de cristal daba como resultado que él era un humano muy débil, pero al parecer no era así. Sin hacerse esperar, el ruido de los Warthogs hace presencia, deteniéndose enfrente del gremio, quienes bajan de los vehículos, entrando rápidamente, apuntando con sus subfusiles M7, rifles MAC-5B o MAC-40, y otros con escopeta M45 táctica.
Palacio Ulgen, lugar donde reside la Orden de Caballeros de Balcet. 20 minutos antes, el sargento Lex se encontraba conversando con el capitán Archer de la Orden de Caballeros, que por ahora se había comportado calmado, escuchando cada palabra que decía el sargento atentamente sobre llegar a un acuerdo que beneficiaría a ambas partes y que mantuviera la paz.